Se ve, ¿no? Sí, sí, ahora sí. Este, bueno, esta semana nos toca todo algoritmos básicos de Python y avanzados y funciones. Nosotros, cuando se dio originalmente el curso, la teoría, toda la teoría de que sería el módulo 2, este, se dio mientras, que sería esto, esto que es lo que vimos el lunes, se lo dio mientras estaba el tiempo todavía para el práctico 2, que era pseudocódigo. En cambio nosotros ya lo hicimos a pseudocódigo todo entero la semana pasada, entonces tenemos como que se nos viene todo apilado encima, porque nosotros vimos esto la clase pasada, pero también vimos un poco de esto. ¿Por qué? Porque el módulo 3 es bastante cortito y es sobre entrada y salida y formateo, ¿no? Que un poquito vimos lo que sería la función input y print. Este, Fíjense que estos son 11 páginas nada más. En cambio el módulo OME son casi 30 páginas. Estas son 11 porque no es muy largo y un poco lo vimos. Así que vamos a ver un poquito de... Igual yo les pasé un poquito sobre esto. Esto es lo que yo les pasé al WhatsApp ayer, no, esta mañana. Y un poquito habla de las entradas y las salidas. No sé si fue con ustedes que vimos el input, creo que no. Yo les había mostrado solamente el input con nada adentro, pero bueno, sepan que yo le puedo poner un mensaje al input para que eso salga. Entonces, cuando yo ponga play me va a decir, bueno, ingrese un número. En vez de solo tener el cuadrito que pide, yo puedo pasar cualquier mensaje ahí. De esto más o menos habla la teoría esta del módulo 3. ¿Mm? Un poco sobre el input, ¿ves? Me muestra el mensaje. Y, y lo otro de lo que habla es un poco del print y del formateo de cadenas. Eh, Porque para el input no hay mucha más ciencia, ¿no? Es solo eso, ¿no? Y bueno, saber que si queremos que sea un entero hay que castear. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el int, sino con el input, sino con el casteo en sí. Eh, a ver. Bueno, lo de la salida sí está un poco más interesante. En este notebook que yo les pasé, un poco hablo de eso y les muestro que, por ejemplo, yo puedo poner cualquier cosa en el print separado por comas, y lo que va a hacer Python es directamente mostrarlo poniendo un espacio en el medio. Te pone un espacio, tiene predeterminado poner un espacio, entonces yo puedo mostrar todo lo que yo quiera. ¿Mm? Pero el print tiene dos argumentos extra que yo puedo poner. Uno es este sep, que es lo que yo pongo acá. Les explico que eso es lo que usa para separar cada cosa que uno le pasó para que muestre. Y eso normalmente es un espacio, digamos. Si uno no lo toca, si yo no pongo nada, sep es un espacio. Pero yo lo puedo cambiar y puedo poner lo que quiera. Por ejemplo, un asterisco. Y va a separar cada cosa que yo le puse, va a poner un asterisco en el medio. ¿Ven? Y tiene otro que se llama end, que este es lo que va a poner, el carácter que va a poner al final de la cadena. Y si nosotros no lo ponemos, eso normalmente es un enter. O sea, pasa a la siguiente línea. Por ejemplo, este 100 se imprimió y ahí hay un enter que no se ve, digamos. Por eso el siguiente print lo hace en la línea de abajo. Pero es porque este print también puso un enter. ¿Mm? Bueno, disculpen. Sí, ya lo pasamos, te lo paso de nuevo. La asistencia. Eh, bueno, como les decía, siempre pasa un enter. Pero eso yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, si yo pongo que en vez de... Y fíjense que cuando yo pongo el igual, ahí solito bueno, el igual, a ver.
me dice, ¿eh? Ya me dice sep y end, me dice que end tiene ese barra n, es el enter, digamos. Entonces yo lo puedo cambiar y ponerle, qué sé yo, la cadena que yo quiera. Por ejemplo, que ponga dos guiones. Dos guiones al final de cada línea. Y ahí no va a ser un enter, ¿eh? Así que si yo pongo algún otro print abajo de esto, no va a salir abajo, sino que va a salir a continuación. Y si yo pongo play acá, fíjense que eso no salió abajo, porque el print anterior no hizo el enter nunca. ¿Mm? Pero bueno, ustedes pueden ir jugando con eso para mostrar, para usar mejor el print como ustedes quieran, digamos. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque yo creo que ustedes pueden volver a entrar con el link que les pasé, así que, bueno, que quede ahí. Bueno, y también les pasé un poco de otras funciones que les llaman reinas, que son de primer nivel. Pero pasemos un ratito a el formateo de cadenas, que es otra de las cosas de la que habla la teoría del módulo 3. Hay varias formas de formatear cadenas, ¿no? Yo les puse acá solamente la de f-strings, que, que son las cadenas que yo al principio le pongo esa f, que viene de formatear, y cuando yo le pongo la f, yo puedo agarrar y adentro de la cadena, usando las llaves, puedo poner lo que yo quiera ahí adentro. Puede ser una variable que yo haya creado antes, que me apunte a algo, o puedo escribir acá directamente, por ejemplo, un número, y lo va a convertir en string, y lo va a concatenar con la cadena y lo va a mostrar. ¿Sí? En el ejemplito que yo les hice, creé 3 variables, 2 cadenas y un entero, que sería la edad, y los agrego directamente, los pongo entre llaves, llamando al nombre de la variable, y eso me los coloca ahí, los formatea la cadena con los valores que yo le puse. Es muy útil. Y después hay otro, con el que se puede hacer lo mismo, que es, se llama format. Como yo les digo, format, y debe estar en la teoría, pero en la... A ver si lo... No sé dónde... ¿Cómo que está aquí? String, acá. Es un método, es como una función propia de las cadenas, de todas las cadenas. Y acá está, format. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo directamente agarrar una cadena, o sea, igual que el otro, digamos, que el f-string, el de arriba. Agarro la cadena y, por ejemplo, que tengo una cadena, hola. Esa cadena, si yo le pongo punto, ya me sale, a ver, me debería salir. Yo podría ponerle así. O, por ejemplo, para no confundir tanto, por ejemplo, Juan, que está arriba, que es nombre. Este nombre sería este que está aquí, que es Juan. Y como eso es una cadena, yo puedo hacer punto format y ya me sale para yo usar esta función que es propia de todas las cadenas, ¿no? A cualquier cadena yo le puedo poner punto format. Y, y acá adentro puedo hacer algo muy parecido a esto. Entonces la idea sería, por ejemplo, yo creo una cadena, formato, por ejemplo, por decir algo, una variable. Y va a ser mi cadena que va a ser igual a la de arriba. A ver, lo voy a copiar. Nada más que va a ser así, nada más que con el format yo lo puedo hacer de otra forma. Podría ponerlo, hay varias formas, pero lo puedo poner así, mira, por ejemplo, 0, 1, 2, creo que era así. Entonces yo después puedo hacer print de cadena con formato y hago punto format y adentro paso las variables nombre, y estas van a ir por orden y lugar. Y entonces la 0 va a ser el primer parámetro que le pase,
el 1 va a ser el segundo parámetro y el 2 va a ser el tercer parámetro. Entonces esto creo que funciona así. Hace mucho que no uso format, pero fíjense que funciona igual, ¿no? Es lo mismo. Pero bueno, esto para que lo sepan, ¿no? Yo les diría que usen esta siempre porque es como que la más útil, es más fácil de usar, más, es más intuitiva, me parece a mí. Si no, esta es como más complicada, digamos. Y bueno, hay otros métodos más viejos también, pero bueno, mejor no veamos eso porque para confundirlo, ¿no? Bueno, ¿y qué otra cosa tiene? Bueno, después véanlo a esto, para ver más detalles de las cosas, porque mucho más que esto no es. Ahí está haciendo todo lo mismo que ya le mostré. Aquí le llama muestra avanzada el uso de las f-strings. Bueno, un ejemplo parecido. ¿Y qué más tiene? Bueno, no mucho más. Sí. Entonces no era tanto este módulo 3, pero el módulo 4, bueno, alguito vimos la clase pasada de la sentencia if, for y while. Bueno, con ustedes no pudimos ver tanto, llegamos muy justo. Con los otros chicos sí vimos un poco más porque como que me di cuenta y ya aceleré un poquito más. Eh, pero bueno, eh, si hay algo que no entiendan de esto, bueno, yo lo expliqué acá un poco. Por ejemplo, los ciclos. ¿Alguien no entiende el if? Que sería el sí, si no, que veíamos en segundo código. Así lo explico. ¿Hay alguien que no le quedó claro? Si no, lo explico rapidito. Creo que no expliqué mucho, pero, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bien rápido y le voy a agregar algo que no creo que no lo vi con ustedes. Que, por ejemplo, digamos que le voy a pedir un número al usuario, le voy a castear entero, voy a decir ingreso, y, y voy a usar un if para comprobar una cosa. Voy a preguntar si el número, por ejemplo, le voy a decir que me ingrese un número del 1 al 100. Y voy a ir preguntando varias cosas. Le voy a preguntar si el número está entre el 0 y el 10, por ejemplo. Y fíjense que ahí uso este operador lógico. En la teoría, en esta, abajo estaban todos los operadores lógicos o relacionales o aritméticos, ¿no? Los aritméticos son los con los que yo puedo hacer operaciones y entre dos objetos, ¿no? Pertenencia, asignación, y acá debe estar comparación. Bueno, acá están los de comparación. Y los operadores lógicos o booleanos son los que yo puedo usar para juntar varias operaciones lógicas, digamos. Yo sé que esto me va a devolver verdadero o falso, y esto también. Entonces, si yo quiero preguntar que si se cumplen ambas cosas, yo las puedo unir con este operador lógico AND. ¿Mm? En otros lenguajes es el ampersand, creo que también se lo puede usar acá. Eh, no sé si dice, no, no dice, pero bueno. Entonces, yo puedo preguntar y bueno, si está, le digo. Eso. Pero ¿qué pasa? Acá, si yo quiero decir si está entre 10 y 20, yo podría decir algo así como un else y volver a preguntar. ¿Mm? Una cosa parecida, pero entre 10 y 20, ¿no? Lo escribí mal. Entonces aquí yo puedo decir, bueno,
Y esto funcionaría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber, quiero hacer algo si el número está entre 0 y 10? Quiero hacer otra cosa si está entre 10 y 20, y entre 20 y 30, y así. 10 veces, quiero tener 10 pedazos, todas las decenas, digamos, de 100. Y bueno, esto va a quedar como un if dentro de un if dentro de un if, así, enorme. Bueno, lo que yo puedo hacer en ese caso es hacer lo que se llama un elif. ¿Y qué es un elif? Bueno, un elif es, antes de hacer un else, directamente pongo elif y ya puedo hacer otra pregunta sin irme al else. En caso de que no sepamos poner algún signo para los operadores lógicos, nos vamos a buscar el código ASCII. No, no tiene nada que ver un operador lógico con los códigos, con el código ASCII. Si no sabes un operador lógico, venite acá o a la documentación de Python y ahí buscalo. Los operadores lógicos son estos tres nada más. ¿Mm? Sería el AND, para yo, por ejemplo, tengo true y false, y eso con el AND, bueno, esto me va a dar falso, porque verdadero y falso, siempre es falso, ¿no? Porque me da falso, pero si yo tuviera un OR, esto es verdadero o falso. Verdadero o falso, esto me va a dar verdadero, porque basta con que uno sea verdadero. Cada operador va a tener su tablita de verdad, ¿no? Y después tenés el NOT, que está aquí, el NOT, que en realidad es con minúsculas, todos son con minúsculas, que lo que hace simplemente es negar todo lo que siga después. Entonces, si yo tenía esto que a mí me daba verdadero, me da verdadero, si yo le pongo un NOT adelante, me va a negar esto, entonces este verdadero se va a convertir en falso. ¿Mm? Para eso sirve el NOT. Bueno, esto es un ejemplo tonto, pero después van a ver que puede llegar a ser muy útil. ¿Mm? Eh, pero bueno, sigamos un poquito con el if. Entonces yo puedo poner el if y ahí puedo poner todas las que yo quiera. Si alguna vez vieron en otros lenguajes, es como muy parecido a la sentencia switch. Creo que es switch, o bueno, depende del lenguaje, ¿no? Hay unos que es case, o una combinación de las dos cosas. ¿Eh? Bueno, en Python lo podemos hacer así, digamos, directamente pregunto el if. ¿Mm? Ahí está el código. Entonces yo esto lo pregunto entre 10 y 20, y esto lo pregunto entre 20 y 30, y así, ¿no? ¿Qué quiere decir paz? Pass quiere decir que no hago nada, ¿no? Por ejemplo, Ah, si yo digo si true, no, a ver, veamos algo más. Si falso, no tiene sentido, pero bueno. Si alguna cierta condición que yo tenga, si es verdadero, yo voy a hacer, ponerle print, es verdadero. Pero a veces yo les decía que yo solo voy a hacer algo, quiero hacer algo cuando es verdadero. Y si es falso, bueno, yo podría no poner nada, ¿no? Y ahí ya funcionaría como yo quiero. Pero también puedo ser más explícito y decir, bueno, cuando sea falso, no quiero hacer nada, pero quiero mostrar que no voy a hacer nada. Y pongo un pass, y ese pass no hace absolutamente nada, simplemente pasa. ¿Mm? Entonces, fíjate, si yo pongo play, no va a hacer nada. No hace nada porque como, no sé, como esto es siempre falso, no va a hacer esto nunca, va a hacer esto, pero esto no hace nada. ¿Y por qué lo pongo yo acá? Bueno, porque si yo no lo pongo a esto, eh, no lo puedo dejar así con los dos puntos, esto me va a dar un error de sintaxis. Y por eso lo puse nada más. Por ahí van a ver que por ahí uno lo usa para decir, bueno, quiero probarlo, quiero ver que no me dé un error,
Y esto funciona, ¿eh? Profe, Sí, y en ese caso podría ser como un salto de línea, por ejemplo, que abajo siga el código, vas o finaliza ahí o sigue con lo que está sí, más abajo. fíjate que, sí, fíjate, si yo abajo tengo los elifs. Esto va a ser como un solo if, digamos, esto es una sola cosa, ¿no? Porque y fíjate que va en orden. Si se cumple esto, va a hacer esto, y como vos decís, va a pasar acá, va a ir directamente afuera, porque ya se cumplió esta condición. Es igual que un if y un else, si ocurre uno, hace esto, y todo lo demás no lo hace. ¿Mm? O sea, y si no se cumple el primero, se va a fijar el segundo. Si se cumple el segundo, hace lo que está acá, y lo demás no lo hace. Y así. Fíjate que si yo le voy a dar uno que esté, bueno, el primero, uno que esté entre 0 y 10, ¿no? Fíjate que solo me muestra esto, y salió, ¿eh? Me muestra acá afuera. ¿Mm? Solo me mostró lo que cumplía, y así. Y si yo le doy uno que esté entre 40 y 50, me va a mostrar solo esto. Bueno, aquí no le cambié acá, ¿no? Va a decir 10 y 20. No sirve de mucho, pero va a mostrar una sola vez y va a salir. ¿Mm? Aquí pongamos 40. Bueno, sí se entiende, supongo. Si yo doy 45 ahí, me muestra esto y salió. ¿Mm? Esto creo que yo no lo había hecho, no se los había mostrado, pero bueno, sepan que se puede hacer en vez de hacer un if y anidar if adentro o adentro del else, si yo tengo un caso en que quiero saber varias cosas a la vez, o digamos en un solo if, se puede. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Bueno, lo de los ciclos, supongo que todos entienden los ifs. Los ciclos con ustedes llegamos a verlo así muy rápidamente, y es muy importante lo de los ciclos. Yo les había dicho que funciona con cualquier iterable. Bueno, por acá tengo la explicación de qué es un iterable, ¿no? Un iterable es cualquier estructura de datos contenedora que yo la pueda recorrer. Por ejemplo, una lista, una tupla, una cadena, o un range. Entonces, en lugar de iterable, yo puedo poner una lista, por ejemplo, yo tengo, y les puse todos los ejemplos, ¿no? Puedo poner esta lista, y esto va a iterar por cada elemento de la lista. Adentro puedo hacer lo que quiera, y bueno, como les decía, cada elemento se va a guardar en elem, en cada iteración, ¿no? Y va a ir cambiando. Este, entonces yo le doy play, bueno, va a mostrar eso que estaba ahí. Adentro puedo hacer lo que yo quiera con elem, eh, con cada uno de los elementos. Entonces si le dicen, bueno, creo que hay algún ejercicio que pide, bueno, calcular el cuadrado de cada elemento de la lista, bueno, entonces aquí yo podría decir elem elevado al cuadrado, ¿no? No sé si lo vieron ese, pero está acá, que elevar a la potencia es con 2 asteriscos. ¿Mm? Entonces digo, bueno, ¿dónde está? Si quiero cada uno de los elementos elevado al cuadrado, bueno, elem va a ir tomando el valor de cada elemento, entonces directamente lo elevo al cuadrado y lo muestro. Y ahí me muestra. ¿Ve? Lo mismo con tuplas, exactamente igual. Bueno, en este caso es una tupla con elementos que son cadenitas, nada más. Cadenas de un solo carácter. Y bueno, en este caso lo estoy mostrando nada más. Y puedo iterar sobre una cadena, ¿no? Si tengo una cadena, la puedo iterar porque una cadena es una secuencia. Sí les dije lo que era la secuencia, ¿no? Cualquiera de esas es una secuencia. Entonces, como es iterable, puedo iterar sobre la cadena y ir tomando cada valor. Y ahí les muestra lo que hace esto. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer con este? Bueno, aquí podemos preguntar si es vocal. Había un ejercicio que preguntaba si era vocal, ¿no? ¿Cómo hago yo para preguntar? Y acá podemos usar uno de estos operadores de pertenencia. No sé si lo vimos con usted, creo que sí.
pero por ejemplo este operador, el in, me sirve para saber si algo pertenece a otro algo. Por ejemplo, si yo tengo una tupla que tiene números, por ejemplo, yo puedo preguntar si, por ejemplo, el 4 está adentro de la tupla. ¿Mm? Y este in se fija si el elemento que está acá está dentro de aquí, de esta secuencia. ¿Mm? O iterador. Y si yo le doy play a esto, me va a responder binario. ¿Mm? Era ahí, sí, es que esto está con mayúscula y no, todos los operadores en Python son con minúsculas. Y los únicos raritos son los true y false, que son con mayúsculas. Son los únicos. Pero sí, el AND, el OR, el IN, PAS, todos son con minúsculas. Entonces fíjense que yo puedo preguntar así, ¿no? Entonces, imagínense, había un ejercicio que pedía si contar la cantidad de vocales o algo así. Si era vocal o algo así. Yo podría, por ejemplo, crear hagamos una tupla, ya que estamos, y hagamos que sea parecida a esta, nada más que tenga la A, la E, U, O, U, por ejemplo. Si yo tengo esta tupla, yo directamente podría probar si, por ejemplo, la A está dentro de esta tupla y me va a decir sí o no. Y si pregunto la B, me va a decir que no. Entonces eso podemos utilizar y podemos decir, nuestro for va a recorrer la cadena, en este caso hola, tiene dos vocales y dos consonantes. Yo podría preguntar, como yo adentro con letra va a ir tomando cada uno de los valores de la cadena, entonces puedo preguntar si letra in vocales sería mi tupla. ¿Mm? Y si esto me llega a responder que sí, yo ya sé que esa es una vocal. ¿Mm? Y puedo hacer algo. Creo que la consigna pedía que la contemos o algo así. Y yo te puedo decir una cosa así, digamos. Encontré una vocal y le paso la letra para que la muestre, ¿no? Si yo lo corro a esto, encontró dos vocales, la O y la A. Primero la O porque va en orden. Y si yo quisiera contarla, bueno, simplemente hago un contador, por ejemplo. Un contador igual a 0, y cuando la encuentre, lo cuento, ¿no? Y al final yo puedo mostrar. Y miren, lo voy a formatear con el fstring. Y voy a poner el contador acá. Encontré contador vocales. Y eso debería funcionar también. Encontré dos vocales. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos cómo funciona el in? Sí, Entonces profe. yo puedo iterar sobre cadenas. ¿Mm? Y bueno, esto, muy importante, la función range. Si yo no quiero iterar sobre algún elemento, sobre alguna lista o tupla o lo que sea, yo puedo directamente hacer que itere X cantidad de veces. ¿Mm? Entonces, está la función range que está acá, no está aquí, bueno, no está, bueno, no lo tengo abierto ahora, pero bueno, es donde yo les pasaba y les mostraba todas las funciones que vienen por defecto, las funciones reinas que les llaman. Y tiene dos o tres formas, aquí les puse las tres más comunes. Una es pasándole un solo valor, un entero, y si le paso un valor me va a crear una secuencia desde el 0 hasta 1 menos el valor que yo le pase, ¿no? Y aquí está el ejemplito, si yo le pongo range 5, del 1 al 4, es lo que me va mostrando. Es los valores que va tomando i. ¿Mm? Aquí no le pongo ln porque, bueno, por ahí te conviene que sea i, por ahí no. Sí. Si le paso otro parámetro,
el primero lo va a tomar como el inicio y el segundo como el fin, pero el mismo fin que tenía este, o sea que es no inclusivo, no lo toma. Entonces si le digo 5 y 10, me va a hacer una secuencia del 5 al 9. Y acá está el ejemplito, la secuencia del 5 al 9, cuando yo le paso esto. ¿Mm? Y por último, si le paso un tercer argumento o parámetro, ese va a ser el paso en el que va a ir contando o sumando los números, ¿no? Si yo no le pongo nada, siempre, fíjense que siempre va de a 1, ¿eh? Siempre es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si yo le pongo un número acá, en este caso el 2, va a ir de 2 en 2. Entonces si yo le doy que muestre esto, es 0, 2, 4, 6, 8. ¿Mm? Y después quedó uno que no lo puse, que sería cuando yo pongo en negativo el paso. Entonces yo podría empezar, digamos, desde 10 y me vuelvo hasta 1, ponemos 0, así toman, y le puedo poner menos 1, o lo hagamos de 5, así no es tanto. Entonces esto va a ir para atrás, porque el paso es negativo, entonces va a empezar con el 5, y va a ser 3, 2, 1, y así. Si yo pongo print y, veamos qué pasa, 5, 4, 3, 2, 1, al revés. Y yo le pongo menos 2, va a ir para atrás, pero de 2 en 2, para que lo sepan. Entonces, había un ejercicio que les pedía, estoy hablando de práctico uno creo, ¿no? Que les pedía ver si son palíndromos. Bueno, capaz que usando algo de esto se puede revisar la palabra de atrás para adelante, o no. Bueno, fíjense, yo les dije que, por ejemplo, eh, yo les dije que las cadenas tienen sus propios funciones, digamos, y no sé si están acá, sí. Y entre ellas, no sé si era de cadena. Ah, no, no era de cadena, era de cualquier lista, creo, ¿no? Lo que les quiero mostrar es que Python te puede ayudar si, eh, ¿cómo se llama? Son las que les decía. Hay una que se llama reversed, una función, no es de cadena, sino que funciona con cualquier secuencia, por ejemplo las cadenas. Entonces, pero que no me da vuelta la palabra, sino que yo la puedo usar con un ciclo for. ¿Por qué? Porque me devuelve un iterador. Yo les decía que el ciclo for funciona con cualquier iterador. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer por letra in, y le digo reversed de la palabra. Y entonces reverse de la palabra va a ir tomando todos los valores, pero al revés. Primero el último y así. Y si quieren, lo probemos, no pongamos hola. Y veamos qué muestra. Creo que era así. Y me muestra primero la A, que sería la última, después la L, la O y la H. ¿Mm? Entonces, esta sería una forma también para dar vuelta a la palabra, ¿no? Después hay una que es sorted, y que es mucho mejor todavía, creo, porque te la da vuelta. Bueno, no sé si hay... Ah, la otra forma, ahora ya me acordé, por ejemplo, siempre uso la misma. Con ustedes vimos lo que era el slicing. Yo no sé si está en el módulo 4, no, módulo 5. No, debe estar en el módulo 2. Yo les dije que se podía
usar esto, que es el slicing. Creo que hablé con ustedes o no. Slicing, no sé si lo tengo ahí, es algo que yo puedo usar con cualquier secuencia, ¿no? Tengo una lista, una tupla o una cadena, con cualquiera de esas. Con cualquiera de esos yo puedo usar slicing. ¿Qué es el slicing? Es yo con los... ¿Se acuerdan que yo les decía que yo puedo mostrar un elemento? Bueno, ahí muestro este elemento, ¿no? Pero ahora si yo quiero mostrar, qué sé yo, puedo hacer una cosa así. ¿Y esto qué va a hacer? Va a mostrar desde el 2, que sería la D, hasta el 5, pero no inclusivo, o sea que va a mostrar then, teóricamente. Para eso sirve el slicing, y es muy potente, y yo podría hacer una cosa como, creo que era así, y esto me muestra, por ejemplo, desde el principio, si yo no pongo nada, hasta el penúltimo. Yo puedo poner negativos. ¿Sí? Por ejemplo. Y después había una forma de, por ejemplo, -1 hasta el principio. A ver, me muestra la A hasta la A. La última A hasta la A. Es muy Y si no pongo nada, me da del primero al último, ¿eh? Va a ser exactamente lo mismo que nada. Y esto lo puedo hacer con cualquiera, puede ser una lista también. Si yo le pongo algo que está fuera del rango, esto debería dar error, supongo. No, me lo da, toma todos hasta el final. Lo mismo con las tuplas. Bien. Lo que no me acuerdo, había una forma de dar la vuelta con slicing a una cadena. Y ahora se me está olvidando, pero lo tengo escrito en algún lado. Sería el práctico 2, 3, el práctico 3, a ver si lo tengo acá. Que sería lo que ya tenemos que empezar a ver, creo. A ver, práctico, práctico. No, se fue a la basura, dice. No sé si el 3. ¿Cuál es el 3? Este, sí, es el ejercicio 3. Pero no lo tengo acá. Ah, no, acá está. Fíjense que hay otra forma más extraña todavía de slicing, que es parecido a lo que estaba viendo, mostrándoles yo aquí del paso negativo, ¿no? Es muy similar. Porque si yo pongo, pues, usemos la cadena. Si yo ponía 2 puntos, 2 puntos, nada a la izquierda y nada a la derecha, me mostraba la cadena tal cual estaba, ¿no? Pero si le pongo uno más y le pongo paso negativo, ahí está lo que decimos, Juan, me la muestra al revés. Eso también lo pueden hacer para ese ejercicio de palíndromo. Pero bueno, otra forma podría ser si yo hago un range, por ejemplo. Y range, ¿de qué? Del len de la palabra, y le digo, sí, desde 0 hasta el range, por ejemplo, y le digo -1. Y eso me debería mostrar también al revés, digamos. A ver. No. Sobra un paréntesis. Palabra hola. Y no estoy mostrando palabra bueno. Y aquí yo puedo hacer así. Y no funciona. Porque... porque tengo que ir desde len hasta 0.
Oh, bueno, me recompliqué. Oh, -1. Y no. Ah, bueno, no está funcionando. Pero mejor hagan esto que es más simple. A ver por qué no funciona. No, no debería ir hasta. ¿Por qué no funcionaba recién con -1? Bueno, la verdad que no sé, se me está pasando por qué no funciona, pero bueno, sepan que pueden ir para atrás, para adelante, como quieran. Profe, por qué pone dos puntitos ahí abajo? Cadena, dos puntitos, -1. O sea, Esto, es el paso -1, ¿no? sí, porque Y el esos dos slicing puntitos, ¿qué significa? es el slicing. El El slicing soporta ese tipo de cosas, digamos. A ver si está acá la teoría, yo creo que sí. Se llama, ¿ves? Índice y slicing. El slicing sirve para indicar, digamos, dentro de los corchetes, una subcadena eh, o un subconjunto, digamos, de los elementos de la secuencia. Por eso yo te decía que funciona con lista o con tupla y con cadena, porque son todas secuencias. Normalmente el primer número indica el inicio, el segundo número indica el fin, pero no es inclusivo, y el último número te indica el paso, porque es parecido al range que yo les decía. En el range yo puedo indicar el paso, digamos, 2 o -2. Entonces, si yo no pongo nada en el inicio y no pongo nada en el fin, va a tomar la cadena entera. Pero si le pongo paso -1, lo va a hacer de atrás para adelante. Por eso te muestra la cadenita de atrás para adelante. ¿Mm? Esto no sé por qué no funciona. Len de palabra sería 3. Sí, esto debería ser -1. Ah, porque es no inclusivo. Claro. Esto sería -1. Supongo que es así. A ver. Eh, -1 hasta -1. Bueno, ahí está, funcionó. Pero bueno, es otra forma de que se lo puede hacer, ¿no? Eh, pero más complicado, ¿no? Fíjense el despiole que dice. Y acá usé len, ¿no? Eso también se las pasé acá, en esta ayudita a memoria. Len, que es solo una función de top level, que simplemente te da la cantidad de elementos que tiene una secuencia. O creo que funciona con cualquier iterable, ¿no? Funciona con diccionarios también, con conjuntos también. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, dame la cantidad que tiene esta lista. Bueno, la lista la escribí ahí entera, lo mismo con todas, y escribí. Pero eso es lo único que hace, te da un entero que representa la cantidad de elementos que tiene. Yo lo corro, me da la cantidad. Por eso yo lo usé aquí, y dije, bueno, yo quiero ir desde la posición 4 para atrás, pero porque esto tiene 4 elementos. Pero el problema aquí fue que en realidad es 0, 1, 2, 3. Entonces no es 4 el último, sino 3. Entonces digo, bueno, el tamaño -1. ¿Y hasta dónde quiero ir? Bueno, yo decía, bueno, quiero llegar hasta 0. Y después me acordé que esto es no inclusivo, entonces tengo que irme un hito más, me voy hasta -1. Entonces ahí le pongo el paso y ahí sí funcionó. Pero bueno, capaz que me dio mucho trabajo para poco, pero bueno. Sepan que funciona, que se lo puede usar así. Y veamos qué más hay. Eh, Fíjense que ya estamos en módulo 4, estamos yendo bastante rápido. Pero bueno, el 3 no era mucho, ¿no? Está, ya lo sé. Pero bueno. Aquí teóricamente explican lo del if. Esto ya se los expliqué, lo deberían más o menos saber. Sepan que hay, bueno, sí, se puede hacer if y else. Y aquí debe estar el elif también, ¿ves? Y otra cosa, y sí lo puse acá, ¿no? Cuando yo uso el elif, acuérdense que también tengo el else, ¿no? Entonces, el else al final, siempre va al final, sería en cualquier otro caso, en el caso que no se cumpla ninguno de todos los que puse, bueno, sí, bueno, igual
esto así como está escrito, bueno, no te toma, si yo le paso un 10 no lo va a tomar, ¿no? Pero bueno, digamos que sí lo toma, ¿no? Yo debería poner igual acá en algún lado. Igual, 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 igual. Si yo le pongo el 10 me va a decir no está en ningún rango, porque no lo tomaba. Ahora sí me lo tomaría. Pero bueno, el else siempre es cualquier otro caso que no sea ninguno de los anteriores. ¿Mm? Eso significa más o menos else. Después, ¿qué más hay? Después creo que hay alguna otra. Bueno, lo que yo ya les había mostrado, yo puedo anidar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo le dije que adentro de un if puede ir cualquier bloque de código. Lo mismo que con los for y los while, se llaman estructuras, a ver, no estructuras de datos, sino, sí, estructuras de control de flujo sería en castellano. ¿Por qué? Porque yo adentro puedo poner lo que yo quiera. Fíjense que yo lo puse aquí más o menos un poquito, yo digo que lo que esté dentro de un while, y también lo puse en el for, es un bloque de código. ¿Qué es un bloque de código? Bueno, todo el código que yo quiera, mientras que esté indentado, va a estar dentro del for. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo adentro puedo tener otro for, que puedo tener un while, que puedo tener un if, puedo tener cualquier cosa dentro. Entonces, de lo que habla esto es que, por ejemplo, dentro de un else, y yo puedo tener otro if, que era más o menos la idea que yo les quería decir, que en vez de tener otro, se podría hacerlo así, ¿eh? Hay veces que conviene hacerlo así y hay veces que conviene hacerlo así. Esto, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Primero te dice si el valor x es menor, o sea, si es negativo. Y si no es negativo, bueno, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que sea positivo o puede pasar que sea cero, ¿no? Que es más o menos lo que hicimos, sí lo hicimos, había un ejercicio en práctico 1 que lo hicimos en segundo código con eso. Y no sé si lo hicimos acá también, pero yo puedo poner cualquier cosa dentro de un else, y en este caso pongo otro if dentro de un if, o de un else de un if, y eso quiere decir que está anidado. Y si pongo un for dentro de un for, también se dice que está anidado. Bueno, aquí más o menos explica lo que es el for, que ya lo vimos. Como ya van a ser las 7. Veamos un poco el práctico. Y me gustaría que empecemos también con lo de funciones, porque el práctico 4 ya empezamos a ver funciones. Se nos va a complicar un poquito más, pero bueno. ¿Dónde está el práctico? Práctico 3. ¿Tienen alguna sugerencia de qué ejercicio hagamos de este? Hagamos un hito y después pasemos a funciones. Si quieren alguno que se les complique o no sé. Por ejemplo, el 6 parece medio complicado, pero son ifs nada más. No hay ningún ciclo ni nada. Eh, Este también son puros ifs. Este me parece que es el más complicadito. Eh, o si quieren el famoso de la contraseña bloqueada. No sé. Sugerencias. Sugerencias. O pasamos directamente a funciones. Vamos, funcione, profe. A ver qué sale. ¿Alguien más que quiera ver funciones? ¿O alguien más que quiera ver algún ejercicio de este práctico? Nadie. Les doy 5 segundos. Ah. Eh, ¿Saben qué? Hagamos un receso 5 minutitos y veamos funciones. ¿Mm? Vemos esto, funciones, módulo 5. Pasamos del módulo 2 al 5 en la clase. Pero bueno, eh, vuelvo en 2-3 minutos y continuamos. 2 minutitos.
A ver, ¿alguna duda, cualquier duda, antes que empecemos? Bueno, veamos. Funciones. ¿Qué son las funciones? Bueno, ya vimos un poco de funciones eh, que son las que ya vienen con Python, ¿no? Por ejemplo, cualquiera de estas. Y también vimos que hay algunos tipos de datos que tienen sus propias funciones. Bueno, además de todas esas facilidades que nos da Python, también tenemos la posibilidad de nosotros crear nuestras propias funciones. ¿Mm? Aquí habla un poco de eso, de funciones nativas, que serían esas que vimos, las que ya vienen por defecto. Eh, y bueno, sí, un poco más de eso. A ver, ¿qué es una función? Y recuerden que esencialmente, y esto es para todas, para las que ya vienen con Python y las que nosotros creemos, cuando la vamos a llamar, siempre es el nombre y luego paréntesis, ¿no? Si ustedes ven eso, es una función. ¿Mm? Después vamos a ver más adelante con orientación a objetos que algunas funciones en realidad son una cosa que se llaman métodos, pero bueno, si ustedes ven eso así, es una función. Y esto creo que yo no lo dije, pero los nombres, sea de una función o sea de una variable o que yo quiero crear una etiqueta, se llaman identificadores. Uf. Sí, sí, te paso la contraseña. Les decía que esto es lo que se conoce como identificador. Y en Python los identificadores son, como ya vimos un par de veces, pueden tener letras y números, pero no pueden comenzar con un número. O sea, yo no puedo decir uno, hola, ¿no? O uno num, igual a, qué sé yo, lo que sea, porque no pueden comenzar con un número. Esto me va a dar un error. ¿Mm? Lo mismo con los nombres de las funciones y de todo, van a ver. Lo que sí pueden empezar es con guión bajo, ¿no? Yo puedo decir guión bajo igual a 10, y ahí no hay problema. ¿Eh? Todas esas reglas para los nombres, los identificadores, se aplican para funciones, tanto como para variables, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más sobre eso. Entonces, ¿cómo hago yo para definir mi propia función en Python? Bueno, tengo que usar la palabra reservada def, que viene de definir, de define, un identificador, como dice acá, y luego paréntesis, abrir y cerrar paréntesis. ¿Mm? Y igual que, fíjense, que lleva los dos puntos, igual que los if, o los for, o los while, tengo que poner dos puntos, y adentro un bloque de código. ¿Mm? O sea, sería, si lo vemos como lo hacíamos en otro, es identificador, paréntesis, dos puntos, y acá bloque. Bloque de código sea cualquier cosa. Ahora, fíjense, me olvidaba acá en el ejemplo que le estaba def, ¿no? Importantísimo. Eso quiere decir que yo estoy definiendo. Y fíjense, yo puedo decir pass. Y fíjense que esto es sintaxis perfectamente legal de Python. Ahí ya está creada la función. No hace absolutamente nada, pero ya está creada y yo la puedo llamar si quiero. ¿Cómo hago para llamar? Es el nombre con los paréntesis. Y ahí estoy llamando a la función. Como play no va a hacer absolutamente nada porque no hace nada, ¿no? Pero funciona, ¿no? Y sigamos viendo. ¿Qué pasa? No sé si ver parámetros primero o el valor. Veamos return primero y después dejamos los parámetros para después. Yo dentro de una función
Hay otra cosa, en Python todas las funciones devuelven algo, ¿eh? Y para devolver algo yo puedo usar la palabra reservada return, y le digo, pues, qué sé yo, y le puedo poner cualquier cosa acá, cualquier tipo de dato. Por ejemplo, si le devuelvo 1, y esto es lo que va a devolver. En este caso siempre va a devolver 1 esta función, porque es lo único que hace, devuelve un 1. Le puedo llamar 1, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, si yo lo llamo, tengo que poner el nombre, el identificador, paréntesis, y esto me va a devolver un 1. Me va a devolver un 1. Yo no estoy mostrando nada, pero como no es lo único que hago, va a salir un 1 acá. Y podría ser print. Ahí tiene un poco más de sentido. Y esto va a devolver un 1 siempre. Es lo único que hace, entonces devuelve un 1. Ahora, si yo no le pongo nada adentro y no le pongo que devuelva nada, esta función siempre va a devolver none. ¿Qué es none o none en inglés? Significa nada. Significa ningún tipo de dato, ningún nada. Significa no devuelvo nada. Fíjense que si yo la corro, este me dice, bueno, hice tu función, no devolvió, me devolvió none, me devolvió nada, y lo mostré por pantalla. ¿Mm? Eso quiere decir. O sea que si yo especifico con un return, bueno, quiero que devuelva tal valor, algún valor que calcule, por ejemplo, la función, va a devolver eso. Pero si yo no pongo nada, si yo no uso la sentencia, no la sentencia, sino la instrucción, si yo no uso la instrucción return, si no la pongo en ningún lado, mi función igual siempre va a devolver algo, y en ese caso va a ser none. ¿Mm? Siempre va a devolver algo. Por eso, ustedes capaz que en la teoría les explica que las funciones que no devuelven nada o que no tienen un return, en realidad se llaman procedimientos. Y está bien en el sentido, ¿cómo decirlo? Digamos así, que yo quiero clasificarlo para mi propio entendimiento, que bueno, si no tiene return, yo digo que se llama procedimiento, y si sí tiene return, se llama función. Y eso lo van a ver en la teoría, pero si nos somos un poco más quisquillosos, la realidad es que todas las funciones devuelven algo. O sea que son todas funciones y no existen, digamos, los procedimientos en Python, precisamente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aunque vos no le pongas que devuelva, siempre va a devolver algo. Si vos no le pones nada, va a devolver nada. Entonces son todas funciones. Pero bueno, un poco para que sepan eso. Y vamos a los parámetros, ¿no? Si ustedes vieron nosotros cuando usamos funciones, como por ejemplo print, Las funciones en sí mismos son, o sea, retornan ese valor que estamos necesitando a quién. a quien lo llame. Por ejemplo, yo acá lo llamé. Esto es lo que se llama llamada. En inglés sería call. ¿Mm? En inglés sería call. Sería llamada, o lo van a ver también como... no me sale, pero debe estar aquí. Invocar. Es como yo estoy invocando a la función. Cada vez que yo uso un print, por ejemplo, escribo print, paréntesis, paréntesis y algo, estoy invocando a la función, la estoy llamando para que me devuelva algo. Y por ejemplo, print imprime algo, te muestra algo, pero fíjense que no es que devuelve nada. Print, de hecho, devuelve none. Si yo le digo print del print, fíjense que primero va a escribir esto y después va a decir none. ¿Por qué? Porque este print que está acá adentro me devolvió none, y este print que está afuera imprimió ese none. Pero bueno, no se compliquen mucho con eso, solo para que sepan. Pero bueno,
Hay otra cosa que no expliqué, que bueno, la razón de ser de las funciones es que yo puedo reusar código, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, aquí lo explica un poco. Si ustedes vieron la teoría, eh, les habla de que el principio de reusabilidad quiere decir que si yo tengo un código que es útil, bueno, puedo hacer una función, y entonces cada vez que yo necesite ese bloque de código, la llamo a la función directamente, la invoco, y se va a ejecutar. ¿Mm? Ese sería el principio de reusabilidad, ¿no? Por ejemplo, Python sabe el lenguaje. Cuando hicieron el lenguaje, dice, bueno, vamos, la gente va a querer hacer print, entonces, bueno, hagamos una función print, así nadie tiene que estar reinventando la rueda, digamos, ¿no? Porque para imprimir por pantalla es toda una cuestión, hay que llamar al sistema operativo y que el sistema operativo mande por, bueno, no me quiero aburrir con eso, pero bueno. O sea, yo creo una función, por ejemplo, que sea sumar y dividir tal número. Y yo a esa función yo le tengo que enviar datos, obviamente, y cuando yo le envío cosas, esa función trabaja con esas cosas que yo le envié y de ahí me devuelve algo, ¿que no? Y ese algo lo Exacto, tengo que meter en algún otro lado. claro. Fíjate que, por ejemplo, bueno, lo hagamos así, mira. Yo recién hice un print del print acá, ¿no? Pero yo, si lo quiero guardar al valor que me devuelve, yo puedo hacer una asignación. ¿Mm? Un nombre de variable larguísimo. Una función de llamar, Entonces, sumar dos números. bueno, ya la hacemos, ¿no? Pero fíjate, ¿qué voy a hacer? Voy a asignar a toda esta variable gigantesca lo que me devuelva esta función. Esta función se llama función, por él. Le pongamos de nombre función. Entonces, cuando yo llame esta función, esta en particular no va a devolver nada, porque tiene un pass nada más adentro. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso yo lo voy a capturar y lo voy a meter dentro de esta variable. ¿Mm? Y fíjate que si yo después hago un print de esa variable, me va a decir none. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la función devolvió none, yo lo guardé y después lo imprimí. ¿Mm? Que es lo mismo que cuando nosotros hacíamos eh, num igual a input, ingrese, tal cosa. ¿Qué pasa? Este input le pide al usuario que ingrese algo y luego lo devuelve. Y lo que devuelva, yo lo capturo y lo meto dentro de esa variable. Es exactamente lo mismo esto que esto, mira. La misma idea. Nada más que input de una función del sistema. Claro, O esta sea, es de una función, Python. exacto, ya viene de fábrica. En cambio esta, bueno, yo la acabo de crear acá, una función que no hace nada, pero existe, digamos, la puedo llamar. Vale. Entonces veamos lo que vos me decías de cómo hago para pasarle parámetros. Como nosotros vimos, la función print, que era lo que yo iba a hacer acá, yo le paso cosas, le pongo cosas entre paréntesis, para que después esa función haga lo que tenga que hacer, ¿no? En este caso, print lo que hace es agarrar lo que yo le mando y lo muestra por pantalla. Bueno, en este caso primero lo convierte en string, si no es string, este 90 es un entero, lo convierte en string y ¡puf!, lo manda por pantalla. ¿Mm? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo. Y fíjense, nosotros cuando lo definimos, o sea, acá, ahí podemos decir, bueno, yo quiero que mi función reciba una variable 1 y una variable 2, por ejemplo. Que le pongamos, en vez de variable, digamos, parámetro, param, que es más o menos lo que está acá, le ponen param, porque, bueno, simplemente quiere decir parámetro 1 y 2. Cuando ustedes hagan una función, esto está muy, muy genérico, horriblemente genérico, pero si ahora vamos a hacer el ejemplo que vos me decías, por ejemplo, si yo hago def sumar, y le voy a llamar sumar a mi función, y le digo, bueno,
valor 1 y valor 2. Tiene un poquito más de sentido, digamos. O qué sé yo, le puedo poner num1 y num2. ¿Mm? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta función, en algún momento cuando yo la vaya a llamar, lo voy a poner acá abajo, si yo la voy a llamar, esto que está acá quiere decir que la función va a funcionar solo si yo le paso dos parámetros. ¿Mm? Digamos que lo que va a hacer adentro es solo sumar, bueno, la gama. El resultado va a ser igual a num1 más num2. ¿Y qué tengo que hacer al final? Devolver, retorna. Devolver el resultado, ¿no? Bien, Claro, para eso la creé, digamos. claro. ¿No? Sí, exacto. Si yo no pongo esto, esa función va a devolver none. Cuando yo la llame, yo voy a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué no sumás? Y es porque no le puse que devuelva. Entonces, acuérdense, si quieren hacer una función que devuelva algo, el return. Entonces, como yo les decía, así como está definida, ahí está definida la función, estos dos parámetros son obligatorios. O sea, que si yo la llamo y yo no pongo nada acá dentro de los paréntesis, se va a quejar. Me va a dar un error, mirá. ¿Ven qué dice? Faltan dos parámetros posicionales. En inglés le llaman arguments, que serían argumentos. Están faltando dos, y encima te dice cuáles son. Faltan num1 y num2. Ah, bueno, no sabía, perdona. Le ingreso los dos valores, y ahí sí la puedo ejecutar y la llamó la función. Este 10 vino a parar acá, y el 20 vino a parar acá. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Yo adentro de la función voy a tener esos dos valores, esos dos, adentro de la función ya serían variables, ¿no? Son variables de la función, viven adentro, ese num1 y num2 viven acá adentro. ¿Mm? Acá afuera, si yo hago num1, por ejemplo, esto va a dar error, ¿no? Si yo digo, mostrame qué hay en num1, si es que no lo puse en ningún lado acá arriba, esto me da un error. Me va a decir, no, num1, no sé de qué me hablas, no existe num1. ¿Ves? Nombre num1 no está definido. ¿Por qué? Porque num1 y num2 viven acá adentro, solo viven aquí. Es lo que se llamaría son variables locales, locales a la función. O sea, son locales aquí adentro, solo viven acá. ¿Mm? Entonces esto no va a funcionar. Pero Y a sumar, yo lo puedo asignar a una letra C, por ejemplo, o a otra exacto, letra, y ahí se guardaría eso. claro, sumar, como dice acá, esto me va a devolver el resultado. Fíjate, y entonces yo digo, bueno, el resultado es lo que me devuelva la función. Y después yo puedo hacer lo que quiera, por ejemplo, mostrar. ¿Mm? Ahora sí, ya está. Que es lo mismo que yo hacía con las otras, con el input, digamos, por ejemplo, para darte un ejemplo. ¿Mm? Entonces, ¿qué más? ¿Qué les quería decir? Bueno, y otra cosa. Fíjense que en el ejemplo este que estamos haciendo, es como que yo digo, bueno, estoy asumiendo que le voy a pasar números, ¿no? Pero aquí no hay ninguna restricción y esto yo no les expliqué, perdón, pero en las cadenas, no sé si está acá, no está acá, pero en las cadenas, por ejemplo, cadena 1, que sea, hola, y siempre pongo lo mismo, cadena 2, ¿cómo estás? Si yo hago
una cosa así. Si la sumo a las cadenas con el más, esto funciona. Y esto en Python es lo que se llama concatenar. ¿Qué va a hacer? Me la va a pegar a las dos cadenas. Primero esta, seguida de esta. Fíjate que si yo muestro cadena 3, las pegó y es como que estoy sumando cadenas, ¿no? Esto funciona con números, con cadenas, con flotantes. Hay varias, yo creo que con tuplas también. Por ejemplo, si yo tengo una tupla, sumo otra tupla, creo que funciona esto, a ver. Como que le agrega esta tupla a la otra, ¿no? A ver, veamos. Si hago un print de todo esto. Fíjate que las unió. Eso es porque el operador de suma se puede usar para varias cosas. Eso se llama sobrecargar un operador. Bueno, no hace falta que se acuerden de eso, pero creo que debería estar acá en la teoría mm, de los operadores. Acá arriba. A ver si dice algo. Sumar, no, solo habla de sumar. Pero el operador puede sumar cadena. Y fíjate que si yo le paso una cadena, en vez de un número, en realidad dos cadenas, ¿y esto qué va a hacer? Va a poner uno acá y el otro acá y lo va a concatenar, ¿no? Porque son cadenas. Y fíjate qué es lo que devuelve esto. No devolvió 30, devolvió una cadena con 1020, digamos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, bueno, yo puedo concatenar cadenas. Entonces hay que tener cuidado, digamos, qué es lo que uno está haciendo, ¿no? Con Python, porque te permite que sucedan cosas como esta. Y capaz que vos esperabas que te dé una cadena con el número 30, pero no, lo que hace es concatenarlas y bueno, me las devuelve. Eh, ¿Qué más podemos ver de esto? ¿Se entendió eso, no? Eh, bueno, aquí hace Sí, profe. Sí, profe. varias funciones. Ah, ¿qué es esto? Bueno, veamos qué más hay. Bueno, lo de los argumentos que yo le decía. Si yo no le pongo ningún argumento, bueno, no va a trabajar con ningún argumento. Si le paso algo, ese argumento va a ser un argumento o una variable que viva acá dentro solamente. Luego, y esto no los quiero marear, pero fíjense que, por ejemplo, yo les decía que, por ejemplo, si yo acá uso num1, no va a servir para nada porque num1 no está declarado afuera, solo adentro. Pero si yo tengo, qué sé yo, por ejemplo, cualquier cosa, eh, cualquiera, no es num1, no quiero mezclar con eso, sino qué sé yo, cualquier cosa, por ejemplo que sea una cadena. O sea, si yo esto lo uso adentro, por ejemplo, si yo, pero creo que tengo que definirlo antes. Fíjense esto, qué raro. Si yo le digo, mostrame qué sé yo, ¿qué creen que pase? Fíjense que qué sé yo vive afuera, ¿no? Afuera de la función. Pero yo lo estoy usando adentro de la función. ¿Qué va a pasar acá? ¿Alguien sabe? Le doy play. A ver. Fíjate que la imprimió, ¿no? O sea, adentro de la función, él sabía lo que era esto. Lo que no me acuerdo es si funciona, si lo hago afuera. Creo que sí. Sí, funciona, ¿ves? ¿Por qué funciona esto? Eh, Aquí lo que yo les quiero mostrar es que existen ámbitos para las variables. ¿Qué quiere decir ámbito? Como yo les decía, por ejemplo, num1 y num2 son locales a la función. Su ámbito, su lugar donde habitan, digamos,
es dentro de la función. Pero si yo tengo una variable que está creada afuera, su ámbito es todo, digamos, vive en todos lados, digamos, acá. Entonces yo dentro de la función sí la puedo usar. Muchísimo cuidado con esto, ¿no? Porque capaz que por ahí declararon algo acá, y después le ponen el mismo nombre en la función, y capaz que tengan cuidado. Pero bueno, esto es lo que se llama variable global. Variable global. O sea que está disponible en todos lados, inclusive adentro de la función. ¿Mm? ¿Cómo? No sé si querías preguntar algo. Pero en cambio acá, num1 y num2 y res también, son variables locales, porque son locales a esta función sumar, viven acá adentro. Creo que no lo vamos a usar nunca a esto, y porque hay que tener mucho cuidado, qué sé yo, pero bueno, para que ustedes sepan que existe el ámbito ese, las variables viven en ciertos lugares. Veamos qué más hay. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Ok. Y empecemos con esto, que acá yo les quiero explicar una cosa. Esto de parámetros por valor y parámetros por referencia es una distinción que se hace en otros lenguajes de programación. Pero en Python no existe. Acá los profes lo pusieron porque, bueno, querían mostrarles que en Python hay alguna forma similar a este concepto de parámetros por valor y referencia, pero en realidad en Python no existen así con ese nombre. Esto es de otros lenguajes. ¿Mm? Sí, creo que en la teoría lo explica un poco. Bueno, esta es la teoría, pero a ver qué dice. Déjame ver. Sí, bueno, no, ¿cómo se llama? La presentación de la teoría, en algún momento dice, bueno, en Python no existe esto, pero bueno, les hacen como una correlación entre pasos de parámetro por valor y referencia. Yo les diría que el problema para nosotros, es que creo que en el práctico hay un ejercicio en que no sé si es este. Por ejemplo, que dice, definir una función que reciba un parámetro por referencia y otro que sea un parámetro por valor. En realidad esas palabras no se tendrían que usar, porque en Python no existe esto. Pero bueno, ustedes piénsenlo como es lo que les voy a explicar ahora. En los otros lenguajes, fíjense, lo que se llamaría un parámetro por valor, en otros lenguajes es que si yo le paso una función, este 10, cuando llega a la función, si yo no hago nada, lo dejo así como está, en realidad la función no llega el mismo número, sino que llega una copia. Eso es lo que sucede en otros lenguajes. Fíjense, un lenguaje de programación que lo utiliza, lo que hace es copiar el valor de las variables en los respectivos parámetros, ¿no es lo que yo le acabo de decir? Es como que no va a este 10, sino que va a una copia y se pone acá. Pero eso no pasa en Python. ¿Y cuál era la ventaja de los parámetros por valor? Que cualquier cambio que yo haga dentro de la función no se va a ver reflejado afuera. ¿Mm? Pero, y bueno, el contraste sería las variables que se pasan por referencia. Te explica esto que en realidad sí se pasa la variable tal cual adentro. Por ende, cualquier cambio que yo haga dentro de la función se va a ver reflejado también afuera, que también tiene un poco que ver con el ámbito de las variables, ¿no?
pero fíjense, a ver, eso es más o menos la explicación de qué sería esto, pero como les digo, esto es de otros lenguajes. En Python, todos los parámetros se pasan exactamente el mismo objeto. No sé si con ustedes hablé de objetos, ¿no? Creo que sí. Python, cada tipo de dato es un objeto. ¿Qué es un objeto? Bueno, no importa por ahora. Ustedes sepan que es un objeto nada más. Es una abstracción, digamos, que usa Python para llamar a sus tipos de datos, a sus instancias. Tampoco, bueno, olvídense de instancias. Pero bueno, este objeto es un 10, es un entero. Y cuando yo se lo paso acá, acá adentro sigue usando el mismo 10. Es exactamente el mismo, no es una copia. ¿Mm? ¿Y qué pasa? ¿Por qué en Python hay una correlación con esto de los parámetros por valor y por referencia? Bueno, porque en Python existe lo que son los tipos de datos mutables e inmutables. No sé si se los dije yo en la clase pasada, pero bueno, sí. No sé si están acá, si los puse. Me parece que no. Pero bueno, en uno de los TXT creo que se los puse. ¿Qué pasa? En Python, los int, string, tuplas, cadenas, los float, los booleanos, son todos inmutables. ¿Qué quiere decir? Que nunca van a cambiar su valor. Por ejemplo, un 10 siempre va a ser un 10, todo, siempre. Nunca va a dejar de ser un 10. Nunca va a ser un 11. Este 10 es un 10. Y las cadenas lo mismo. Si yo tengo una cadena, hola, y yo la declaré así, siempre va a ser así. No puedo cambiar ningún valor de adentro. Lo mismo con las tuplas y con cualquiera que sea inmutable. Por otro lado, tengo otros tipos de datos que son mutables, que son las listas, los diccionarios, y los set también son mutables. Y creo que esos son todos, no me acuerdo si hay otro. Pero ¿qué pasa con los mutables? Que yo los puedo cambiar los valores que tienen adentro, ¿no? A los diccionarios también y a los conjuntos también. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, defino una función que se llame elimina, y adentro voy a recibir una secuencia. Y a mi secuencia, por ejemplo, le voy a eliminar el primer elemento. No sé si lo vi con ustedes, pero esto sirve para eliminar la referencia a un valor. Entonces, digamos que yo tengo una lista, ¿no? Afuera de la función. Esta lista, yo la puedo mostrar. Síganme, por favor. Y si yo llamo a esta función que acabo de crear, y le paso a la lista, adentro lo que va a hacer es eliminar el primer elemento de la lista. Y fíjense que yo no devuelvo nada en mi función, ¿eh? Lo único que hago es un cambio adentro de la función. Y entonces yo le llamo a esa función para que haga algo. Y si yo después muestro la lista, fíjense que si yo corro esto, va a crear la lista, me la va a mostrar, la va a llamar a esa función y le va a pasar la lista. Esta lista va a venir aquí, y acá le va a eliminar el primer elemento. Y después la voy a mostrar de nuevo.
y veamos. De hecho sí, funcionó, lo eliminó, ¿no? Lo eliminó, y fíjese que yo no devolví nada, simplemente lo hizo ahí adentro, la modificó a la lista que yo le pasé, la modificó, y afuera ya quedó modificada. ¿Mm? Es como que, entonces eso es lo que yo les quería decir. Si yo les paso algo, va a pasar el objeto tal cual. ¿Mm? Y adentro lo que yo haga va a tener, digamos, repercusiones después. Los cambios se van a ver afuera. En cambio, si yo paso, y bueno, van a ver que... ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Más o menos. Medio complicado, ¿no? Sí, bien. Bueno, en realidad no estoy haciendo nada. Si yo no les decía todo esto, capaz que decía, bueno, obvio que si le elimino un valor me lo va a eliminar. Pero, por ejemplo, si yo en vez de una lista tuviera una tupla, fíjense que esto no va a funcionar, porque como las tuplas son inmutables, yo no puedo eliminar un elemento de una tupla. Y yo le doy play, me va a decir, no, hay un error, ¿eh? Las tuplas no permiten que yo borre algo. Y eso es porque es inmutable. ¿Mm? Esto es una tupla, entonces cuando yo se la paso, no puede hacer esto. Bueno, yo no les quería confundir con lo de referencia y valor, porque en realidad en Python, y fíjense el ejemplo que muestra la teoría. Esto no es tan así, digamos, porque fíjense, yo lo voy a copiar a ese ejemplo. Lo que hace es definir una función, no sé cómo le llamo, función nomás le pone, dice entrada, y adentro lo que hace es entrada igual a entrada más 1, y no sé si la devuelve, creo que no, no devuelve nada. ¿Mm? Entonces, fíjense, ¿no? Si yo hago x, por ejemplo, igual a 1, y luego llamo a la función con x, y adentro voy a hacer un print si quieren. Acá adentro. Digo que entrada igual a... Fíjense que va a hacer esto. Yo creo un entero, ¿no? Un integer, un int. Y llamo a esta función. Esta función lo único que hace es sumarle 1, ¿no? Le sumo 1 con un contador y lo vuelve a guardar en entrada. Pero no devuelve nada. Yo acá le agregué esto para que se vea. Acá en la teoría tampoco es, hace menos todavía. No hace nada, no muestra nada. Pero yo, si ejecuto esto lo único que va a hacer va a mostrar cuánto vale. Y en nuestro caso, si esto vale 1, esto va a mostrar dentro de la función entrada igual a 2. ¿Por qué? Porque le sumo un 1 primero y lo volví a guardar acá. Y me dice, bueno, sí, exactamente eso. Y lo que hace en la teoría es, bueno, print de x, como diciendo, bueno, muestro qué es lo que tiene x afuera de la función. ¿Y qué creen que va a mostrar esto? ¿Qué creen ustedes que va a mostrar esto? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Están ahí? No, no. Los perdí. Fíjense. ¿Cuánto vale x? X vale 1. Y cuando yo ponga a mostrar x, x va a seguir valiendo 1. Porque x nunca dejó de ser 1. X igual a 1 y nunca cambia. ¿Mm? X siempre vale 1. Acá adentro, lo que sí cambió de valor es entrada. Porque entrada le asigné 2, digamos. Porque valía 1, pero yo le sumo 1. Y cambia entrada. Pero x siempre valió 1.
por eso les quería explicar eso. Aquí no tiene mucho sentido el ejemplo, porque obviamente X nunca cambió su valor. ¿Mm? Ya entendí, profe, gracias. Eh, pero ¿qué pasaba acá? En este caso, como la lista es mutable, si yo la paso adentro y cambia el valor, se va a ver reflejado afuera. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque le pasé la lista y adentro le hizo algo. ¿Mm? Pero bueno, espero que se haya entendido algo. O sea, sepan que no hay parámetros por valor ni referencia, digamos. Simplemente hay variables mutables e inmutables. ¿Mm? Si el tipo de dato que se pasa como argumento es inmutable, no va a pasar nada, digamos. No sé si hay ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido. Yo sé que ese es como un poquito más complicado, pero bueno, sepan que solamente tienen que tener cuidado con con los mutables, digamos. Si yo paso una lista, por ejemplo, le paso la lista, por ejemplo, y hago que adentro vayas eliminando todos los elementos uno por uno, y al final la lista va a estar vacía. ¿Mm? Eso es lo que hace el pop. Las clases sí. Sí, las clases van a ser subidas todas a YouTube. Bueno, o sea, solamente cuídense de los tipos de datos que sean mutables, que puedan cambiar. ¿Por qué? Porque si ustedes lo pasan a una función y dentro de la función lo modifican, obviamente también se va a modificar afuera. ¿Mm? Pero bueno, eso es lo de mutables e inmutables. Eh, Pasemos a esto, que también esto es medio complejo. Eh, bueno, ¿qué son los args? Y antes de ver un poco de eso, veamos funciones con... Digamos que yo tengo A y B, ¿no? Es una función que, bueno, no sé, solamente va a mostrar A y B. Sepan que desde afuera, si yo llamo a la función, le puedo poner los nombres de los parámetros. Puedo poner A igual a 1, B igual a 2, a 3. Y funciona, ¿no? Como también puedo no ponerlos. Y va a seguir funcionando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque son parámetros posicionales. La A siempre es el primero y la B es el segundo. Pero ¿qué pasa si yo adentro tengo esto así? Por ejemplo, B igual a 10, lo van a ver por ahí. Esto quiere decir que ese parámetro, que B va a valer 10, y quiere decir que por defecto va a valer 10. ¿Qué significa esto? Que bueno, yo podría, si yo no le paso un segundo valor, va a tomar el valor 10. Fíjense que yo doy play. Bueno, B valió 10, ¿no? Porque si yo no pongo esto y la llamo así nomás, con un solo valor, me dice, no, para, me falta un valor, no, me falta un argumento. ¿Mm? Entonces, si yo tengo el valor por defecto, simplemente puedo pasar uno y el otro lo va a tomar por defecto. Hay un ejercicio que pide eso, no me acuerdo cuál es. Es este. No, no es este. Creo que es este.
en el que te dice la longitud de la cadena será un valor pasado por defecto en 8. Entonces, cuando ustedes lean eso, digan, ah, bueno, quiere decir que la cadena, en ese caso era una cadena, yo le voy a tener que decir, bueno, 8 la longitud. Bueno, longitud era. Cuando lean eso, que se le pasa un parámetro por defecto, quiere decir esto. Bueno, eso era todo de eso. Y veamos lo de los args, que es medio complejo también. ¿Qué es args? Yo tenía unos dibujitos acá, unas imágenes. Args, ¿qué son los args? ¿Qué quiere decir si yo pongo asterisco args en una función? Sería yo. ¿Qué pasa si yo le pongo asterisco args? Quiere decir, vamos un paso un ratito, que cuando yo llame a una función, lo que sea que yo ponga acá adentro, quiere decir que yo puedo mandar todos los argumentos que yo quiera. Si se fijan, si yo pongo solamente A, esto me va a recibir un solo valor. Y si yo quiero poner más valores, a decir, no, yo solo recibo un valor. Solo recibo uno, vos me mandaste 5. Entonces, ¿para qué sirve args? Para lo que sirve es para decir, bueno, yo voy a recibir cualquier cantidad de valores, no me importa cuánto. Puede ser 5 y esto funciona. Y puede ser más de 5 y esto sigue funcionando. ¿Por qué? Porque args, si yo tengo ese asterisco ahí, quiere decir que yo cuando llame a la función con muchos parámetros, lo va a agarrar a todos esos parámetros, lo va a meter dentro de una tupla, fíjense, y lo va a asignar a este nombre. Y ese nombre puede ser args o puede ser cualquier cosa, ¿no? Yo le puedo poner, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Y eso funciona. Y fíjense que adentro, si yo le digo que me muestre qué es la, me va a decir, bueno, es una tupla con todos esos valores, ¿ves? Entonces, para hacerlo, para darle un ejemplo más claro, hay un ejercicio que es este, que me piden que haga una función, a ver, que concatena. ¿Y concatena qué dice? Que reciba como parámetro, no importa la cantidad que concatena cadenas que reciba. Ajá, como me dice, no importa la cantidad de parámetros, entonces yo ya sé que voy a poner el asterisco ahí. Entonces, por ejemplo, cadenas, le voy a llamar así porque no le quiero poner args, y todavía no lo hago. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con eso? La puedo llamar a la función, pero cuando yo la llame, me dice que yo la puedo llamar con cualquier cantidad de cadenas que yo quiera. Entonces, por ejemplo, le paso algo y le paso otro algo. Por ejemplo, 2. Yo le paso 2, porque se me ocurrió ahora. Entonces, esos 2 lo va a meter en una tupla y se lo va a asignar a esto. Y yo adentro ya voy a tener esa tupla y puedo hacer lo que yo quiera con esa tupla. Si se fijan, si yo muestro, esto va a mostrar esas dos cadenas. Entonces me dice, o en la consigna me dice, bueno, quiero que las concatenes. Bueno, me voy a crear una variable. Y le voy a decir, bueno, es una cadena vacía. Y voy a recorrer la tupla que me pasaron. Cadena, la verdad que no tengo imaginación para los nombres. Pero fíjense, voy a recorrer
toda la tupla y voy a ir tomando cada una de las cadenas que tenga dentro. ¿Y qué voy a hacer? Las voy a concatenar y las voy a guardar en el resultado. Este resultado va a ser muy parecido a un contador o a un acumulador. ¿Por qué? Porque yo voy a decir resultado igual a resultado más la cadena. ¿Mm? Y si yo quiero le puedo poner un espacio entre medio para que me quede menos feo. Entonces aquí estoy haciendo una concatenación de lo que yo tenía, más un espacio, más la siguiente cadena. Entonces fíjense, si yo le digo return resultado, ¿qué pasa? Y lo guardo acá, ¿no? O lo imprimo. Le digo, bueno, concatename estas dos cadenas, y bueno, lo concatena, ¿no? Pero ¿qué pasa? La idea de esto es que yo le pueda poner todas las cadenas que yo quiera. No importa cuántas cadenas yo ponga, esto la va a concatenar a todas. ¿Mm? Si le pongo así, las concatena todas. Esa es la idea del args. ¿Mm? Que yo pueda crear una función a la cual yo le pueda pasar la cantidad que yo quiera. Que no tenga solamente dos, por ejemplo, o uno. En este caso tiene uno, ¿ves? En esto yo voy a recibir todas las que yo quiera. ¿Mm? Lo que va a hacer es convertirlo en una tupla, que ahí tiene los paréntesis verdes, y lo va a meter ahí adentro. ¿Se entiende eso? Sé que medio un quilombo todo, pero bueno. Espero que se haya entendido eso. Eso es lo que hace. No sé, ¿entendieron? Dije que iba a estar complicada la clase de hoy. Más o menos, profe. Bueno, después véanla. Porque todavía nos queda esto, que también es un poco complejo, que son los quarks. Y aquí le falta un asterisco, que es la misma idea, pero con dos asteriscos. Y eso lo que hace es convertirlo en un diccionario. ¿Mm? Uno lo convertía en tupla, y el otro, ¿dónde está? Si yo le pongo quarks con dos asteriscos, le puedo poner el nombre que quiera, ¿no? No necesariamente quarks. El quark sirve cuando yo tengo variables o digamos parámetros, pero con nombre. Si yo le pongo el nombrecito, lo que va a hacer es a estos dos, lo va a convertir esto, los asteriscos, lo convierte en un diccionario. Entonces yo adentro tengo un diccionario. Fíjense, y eso lo van a ver acá en la teoría, digamos. ¿Qué dice? Bueno, ves que le puede poner el nombre que él quiera. Entonces cuando yo llamo a la función, pero le pongo los Profe, nombres... Sí. disculpe, creo que dejó de compartir pantalla. Ah, perdón. Vamos de nuevo. Ahí está, ahí se ve, ¿no? ¿Desde cuándo? Sí. ¿Desde cuándo no estaba No, mostrando? recién. Ah, bueno. La contraseña, no sé si la tengo copiada, no la tengo. Ahí está la contraseña, el código. Como ven acá, ¿para qué sirve? ¿Y por qué se llaman quarks? Un nombre horrible. ¿Por qué? Porque viene de keyword arguments, o sea, son argumentos con nombre. Y bueno, acá le dice, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Cuando vos llamás a la función con el nombre, si vos le pones estos asteriscos, lo va a convertir en un diccionario adentro. Fíjense, aquí te muestra el diccionario que tiene. ¿Mm? Por ejemplo, en nuestro ejemplo, si yo tengo una función, yo le digo diccionario, quiere decir que yo la puedo llamar y en este caso solo va a recibir parámetros con nombre. Entonces le digo, y aquí no me dice qué nombre, ¿no? Solo me dice, bueno, un diccionario. Entonces yo puedo poner, qué sé yo, A si yo quiero.
A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Y yo le puse ese nombre porque se me ocurrió. Pero yo adentro de la función ya tengo el diccionario. Entonces, por ejemplo, si lo muestro, van a ver que va a mostrar el diccionario y la clave va a ser el nombre que yo le puse y el valor va a ser el valor. Hay un par de ejercicios que piden esto, pero no se usa mucho, digamos. Se usa cuando yo quiero llamar una función dentro de otra función, entonces le paso directamente todos los argumentos de una. Es como, es otra, esto no lo vamos a usar mucho, digamos. Es para ciertos casos específicos. Para el práctico van a tener un par de ejercicios prácticos sobre eso, pero bueno, es como que algo un poco más avanzado, ¿no? El uso de los quarks no se usa, digamos, para crear diccionarios, digamos, adentro. Pero bueno, están los ejercicios por ejemplo, aquí teóricamente se podría hacer con quarks este ejercicio, pero también se lo podría hacer sin quarks, así que no sé, ustedes véanlo. Bueno, eso sería toda la clase, llegamos hasta acá, digamos. Después de esto, a ver qué más hay. Manejo de excepciones. Esto ya creo que no hay nada de esto en el práctico, a ver. No, no hay nada de excepciones, así que no vamos a ver eso todavía, y se pone más complejo y más complejo. Y ya tenemos un montón para hacer, así que fíjense. Bueno, con eso concluye la clase de hoy. Yo sé que es un montonazo. Bueno, si se les complicó un poco, traten de verla de nuevo la clase. Yo le voy a subir ya nomás. Bueno, después les voy a escribir en el WhatsApp. Sí, YouTube de una. Voy a escribir en el WhatsApp, recuerden, a los que entraron tarde, el lunes es feriado, así que no vamos a poder tener la clase el lunes. Así que los que puedan, entren el martes, en el mismo horario, que estamos con la comisión 12B, y voy a dar exactamente la misma clase. Así que los que puedan entren a esa clase, porque va a ser, digamos, la recuperación del lunes, va a ser el martes. Y los que no puedan, vamos a intentar subirla lo más rápido posible a YouTube para que la vean. Ya el lunes, o sea el martes, ya vamos a empezar a ver esto de manejo de excepciones y no me acuerdo qué otra cosa. Así que bueno, van a tener que ponerse las pilas. Yo sé que se va a venir todo esto encima y bueno, también seguro que ustedes tienen que rendir otras cosas, así que se va a complicar, pero bueno, a ponerle pilas y bueno. Nos vemos el martes, entonces chicos, los que puedan. Y los demás, bueno, que lo vean por YouTube si pueden. Sí, San Google, San YouTube, sí, San YouTube, porque ahí están todas las clases, está la clase de teoría. Y fíjense, ustedes directamente podrían entrar a alguna clase de algún otro profesor, porque ya todos los otros profesores ya dieron estos temas. Entonces, capaz que si ustedes entran, pueden ir viendo lo que aceleradamente, digamos, lo que, por ejemplo, el lunes ustedes agarren, si no pueden entrar el martes, entren el lunes al YouTube y busquen la clase en la que van a dar esos temas, los temas de manejo de excepciones y qué sería esto, ¿no? Lo que tendríamos que ver el lunes, que vamos a ver el martes, son más funciones y manejo de excepciones. ¿Sí? Eso es lo que veríamos el martes. Pueden buscarlo ahí, ¿qué módulo sería? Módulo 6. Que sería el módulo 6, creo yo. No, es el módulo 5 nada más. Es el resto del módulo 5, porque el módulo 6 ya es orientado a objetos. Bueno, ver el resto de esto y probablemente explique un poco más sobre las funciones.
¿Mm? En realidad creo que sí, es eso. Así que si pueden, uy, ya dejé de compartir. Bueno, si pueden, entren ahí, chicos, y pueden verla si es que no pueden ir el martes. Pueden verla el mismo lunes, digamos. Bueno, Listo, profe. los libero, los libero. Nos vemos el martes, lo que puedan, si no, Nos vemos, profe. chao, buen fin de Suerte, semana para profe. todos. Nos vemos.